Bien, vamos a esperar un poco a que unos minutitos a que se reúna más audiencia y luego iniciamos. Vamos a ver. Muy bien, bien. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a preparar todo. Bueno, ya se nos andan integrando poco a poco. Jorge, como siempre, en cada sesión, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno. Okay. Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos sean todos a una transmisión más de esto que es Apreciando el Arte del Cómic. Mi nombre es Sofía Cera y como siempre pues hablaremos de recomendaciones de cómic y el día de hoy en especial pues vamos a abocarnos en un género que es el cómic histórico. ¿Sí? Bueno, entonces, primero que nada, antes de dar recomendaciones de este género, pues a qué nos referimos con género histórico, ¿no? Bueno, un género histórico nos vamos a referir a cualquier cómic cuya historia, pues, esté basada total o parcialmente en algún hecho del pasado, ¿no? Algún acontecimiento histórico real, ¿sí? Sin importar si el protagonista de la historia, pues, es real o está basado tal vez en algún personaje real o si es totalmente ficticio. Pero si la historia se basa en algún hecho histórico, pues ya entraría dentro de este género, ¿no? Y bueno, pues antes de iniciar, pues quería analizar un poquito sobre cuáles son los retos para los autores de cómic que utilizan pues este género precisamente. Bueno, el género de cómic histórico es muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que basarte en algún hecho real. Entonces, no es solo que te inventes alguna historia para tu cómic. Realmente tienes que investigar, tienes que documentarte, tienes que estudiar para que pues se refleje lo más realista posible en tu cómic. Bueno, aquí, por ejemplo, nos andan dando ejemplos Samurai X. De hecho, va a ser una recomendación de Samurai X. Ajá. Bueno, ok, entonces ahí ya se están saludando algunos y algunos están dando recomendaciones también. Ok, entonces también les recuerdo que este espacio es también para que ustedes hagan recomendaciones. Si ya han leído algún cómic que se base en este género, adelante, nada más háganos un comentario. ¿Sí? Ok, aquí ando saludando, por ejemplo, Ivonne. Hola a todos, soy nueva aquí. Hola, Ivonne. Sí, aquí, pues el propósito es dar estas recomendaciones y pues que todos nos vayamos con esta cuarentena con alguna nueva recomendación para leer, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a iniciar.
El primer cómic del que vamos a hablar hoy es el cómic de... El cómic de arte. ¡Tarán! Sí. Sé que este no es muy conocido, así que... pero no sin duda es bastante interesante. Bueno, entonces este cómic de arte, sí, yo sé, el nombre está un poquito... como que no tuvieron mucha imaginación, ¿verdad? Ahorita que les explique de qué trata. Arte es un cómic escrito e ilustrado por Keiyo Kubo, ¿sí? Inició la publicación en el año 2013 y sigue actualmente en publicación. Este cómic ya cuenta con un total de 12 tomos y bueno, este cómic desgraciadamente solo lo puedes encontrar en inglés bajo el sello de la editorial Xenon Comics, ¿sí? Y bueno, pues, ¿en qué fecha o en qué tiempo se desarrolla la historia de arte? Arte se desarrolla en la antigua Florencia en el año 1506 antes de Cristo, ¿sí? Para quienes no ubican Florencia, Florencia es una ciudad en Italia, de hecho es la cuna del Renacimiento, entonces con este episodio pues vamos a recordar muchos apuntes de historia, ¿no? Así que quienes eran buenos en historia, pues ahí lúzcanse, y quienes no, pues vamos a aprender de otra forma más divertida, ¿no? Entonces, Arte es una chica, pues una joven, ¿no? Florentina, que viene de una familia noble, pero pues que ya está en decadencia porque desgraciadamente el padre de la familia fallece, ¿no? El padre de Arte fallece. Entonces, la madre de Arte le pone una disyuntiva a su hija, le dice, ¿sabes qué? Oye, tienes que dejar eso de la pintura, pues porque a Arte le encanta la pintura, ¿no? Ella quiere ser pintora, quiere dedicarse a eso. Y la madre le dice, no, ¿sabes qué? Tienes que dejar eso, porque ninguna mujer en esta época sobrevive de pintura, no, nunca van a contratarte, consíguete un esposo, cásate y pues trae dinero a la familia, que pues ahorita ya no tenemos, ¿verdad? Entonces, a esta es la primicia de arte, ¿no? Tenemos un clásico arquetipo de la antigüedad en donde la mujer no se le respetaba su poder de decisión en cuanto a qué oficio quería hacer o cómo quería ganarse la vida. Eso era un problema mucho más común antes y incluso en esta época del Renacimiento que se caracteriza precisamente por esa apertura de ideas, ¿no? De cultura, y de todas formas, tenía uno como que la forma de pensar un poco retrógrada, entonces no, pues eres mujer, no puedes ser pintora. Y bueno, Arte rechaza la oferta de su madre, no se decide a casarse, en lugar de ello huye y se une a un taller de artesanos junto a su mentor Leo, que es el que le va a enseñar todo lo que debe aprender con respecto al oficio de pintura. ¿Sí? Ah, ok, aquí, por ejemplo, andan comentando que hay un anime. Sí, de hecho, Arte tiene un anime, tiene una adaptación de anime. Así que les digo, si no se les da muy bien en inglés, si no lo pueden leer bajo el sello de esa editorial, pues pueden ver la adaptación en anime, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí es donde inicia la historia, ¿sí? Entonces vemos a una joven tratando de luchar contra todos esos prejuicios de la época, de que, ay, eres muy débil, no puedes ser pintora, y hay todo tipo de problemas que la protagonista tiene que afrontar y hacerse valer como persona en el mundo, porque ya después de que huyó de su casa ya no puede regresar, tiene que sobrevivir de alguna forma y lo único en lo que es buena y es pintando. Y de hecho es bastante buena. De hecho, si se fijan, me agrada que el dibujo de la portada juegue mucho también con... Si se fijan, pues la protagonista es esta chica de aquí, la chica Gwen, ¿sí? Arte Spaghetti, ese es su nombre completo. Y el que está en el fondo, ese sería Leo. Leo es su mentor, su profesor en el oficio de, pues, de ser artesano, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho es que en la historia, eh, pues nos dicen muchos aspectos de la época, ¿no? Que serán desconocidos para uno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de cómo se generaban gremios antes, ¿no? De que ahora pues ahorita son empresas, ¿no? Pero en ese entonces le llamaban gremios y los gremios eran conjuntos de personas que tenían el mismo oficio, entonces hay gremios de panaderos, hay gremios de artesanos, ajá, hay gremios de médicos, hay de todo, ¿no? Entonces,
todos, entre todos, se apoyaban como una especie de sociedad así, de que si alguno de los miembros importantes del gremio de artesanos fallece, pues todos ponen dinero para el funeral, ¿no? Entonces, como que ese aspecto me gustó mucho, dije, eso está interesante, como que es de las cuestiones innovadoras del Renacimiento que empezaron a usarse allí en Italia. Y otro aspecto que me gustó mucho es en un capítulo en donde Arte, bueno, Leo, el mentor de Arte, la lleva de forma clandestina a ver un cadáver para aprender a dibujar anatomía. Porque en ese entonces la iglesia católica aún seguía siendo muy poderosa, entonces la única forma en la que tú podías dibujar cadáveres y aprender de anatomía era de forma clandestina durante el carnaval que se hacía en Italia, entonces ahí como que la seguridad era más laxa y la iglesia como que hacía los ojos a otro lado y tú podías, mira, pues así es el hombre o la mujer cuando haciendo los músculos por dentro, ¿no? Y sí, o sea, es en esta época donde surgen muchos otros pintores famosos como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, ajá. Pero lo que me agradó de esta historia, pues principalmente que es una mujer, ¿no? Es como lo fresco, ¿sí? Sí, porque todo el mundo conoce a algún artista famoso de la era del Renacimiento, hombre, pero mujer, nadie conoce mujeres, o sea, y yo sé, o sea, tengo mis hipótesis y he visto estudios de por qué rayos la mujer casi no tuvo como que precedentes e inventos y aportación cultural en las antiguas civilizaciones. Pero, pues a mí me gusta cómo en este aspecto, pues sí le dieron protagonismo a una mujer, ve los problemas, o sea, no los esquiva, los afronta. Y aún así se gana la vida con lo que le gusta, que es la pintura. Ujú. Bueno, ay, pues hay una disculpa por no andar respondiendo a todos los mensajes porque nos llegaron muchos de golpe. Sí. Eh, ok. Bueno, entonces tenemos esta primera recomendación, ¿verdad? Esta primera recomendación y la segunda, pues nos va a servir mucho para profundizar en este rol que jugaba la mujer en las antiguas civilizaciones y pues para tratar de aprender un poquito de eso y cómo ha evolucionado hasta el día presente. Ujú. Bueno, vamos a hablar ahora de una segunda recomendación. Les digo, también se aboca en este tema de cómo se desempeñaba el rol femenino. Y creo que esta segunda sí es un poquito más popular. O bueno, yo espero que sea más popular la segunda. Creo que como es un poco más antigua, creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes lo ubican? ¡Tarán! La segunda recomendación de hoy es La Rosa de Versalles, de Ryoko Ikeda. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, Rosa de Versalles es un cómic, les digo, escrito e ilustrado por Ryoko Ikeda en el año 1972. Consta de 10 tomos y si ustedes quieren adquirirlo lo maneja la editorial Norma. Este cuenta con adaptaciones de anime, película real y obra de teatro. ¿Sí? Así que tiene bastantes adaptaciones. Y bueno, ¿en qué época se desarrolla este cómic? Se desarrolla en la Francia del siglo XVIII. ¿Sí? Eh, y bueno, pues ¿de qué va la historia? ¿De qué va la Rosa de Versalles? No, bueno, la Rosa de Versalles gira en torno a Lady Oscar, o así le llaman, Lady Oscar o Lady, por el nombre completo, ¿no? Lady Oscar Francois de Georges. Sí, es que es un nombre completo, ¿no? Entonces, Lady Oscar es una joven de una familia noble que termina convirtiéndose en la capitana de la tropa imperial de Francia. Y también se le ordena proteger a la reina de ese entonces, que es María Antonieta, ¿sí? Bueno, el personaje de Lady Oscar, tanto como el de Arte, son personajes ficticios, ¿sí? Pero todo el demás contexto en el que se relacionan es real. Por ejemplo, aquí con Lady Oscar o La Rosa de Versalles, pues se desarrolla justo antes de la Revolución Francesa. Entonces tenemos una Francia en la que la mayoría del pueblo está bastante decepcionado de sus gobernantes y ya hace bastante tiempo que quieren crear una especie de parlamento que los represente para que formen una república. De hecho,
Fue Francia la que innovó con este concepto de república, ¿no? De democracia, ¿no? Después de los griegos, yo sé, pero pues se retomó mucho tiempo después. Ajá. Bueno, entonces tenemos una situación en Francia un poquito en donde la clase alta y la clase baja pues se contradicen mucho y hay muchos problemas económicos, mucha inestabilidad. Y bueno, es aquí donde entra Lady Oscar, quien lo interesante del personaje, y pues yo imagino que se están preguntando es, bueno, ¿por qué se llama Lady Oscar? Porque Oscar, tengo entendido que es nombre de hombre, ¿no? Y lo pues sí, de hecho es Oscar, es un nombre de hombre aquí y en Francia. Pero el padre de Lady Oscar quería un hombre, ¿verdad? Pero pues no, o sea, le salió mujer y decide criarla como hombre. Entonces, desde que es muy pequeña, Lady Oscar, pues la educan como hombre, entonces le enseñan todo lo que es batalla, todo lo que es equitación, sí, o sea, todo ese tipo de enseñanzas y oficios que a un hombre se le darían como tal en esa época a una niña, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos dilemas interesantes. Por ejemplo, al inicio parece que a Lady Oscar no parece molestarle mucho el hecho de que la traten como hombre, que ella se vista como hombre, y de hecho actúa bastante como hombre, o sea, es bastante decidida, es una persona bastante valiente, bastante, pues pionera, ¿no? Ajá. Entonces, ella no parece molestarle eso, pero ya después conforme va avanzando la historia, empezamos a ver pues a una Lady Oscar que empieza a tener como que problemas por cómo relacionarse, porque cuando se enamora por primera vez quiere que el joven de su vida lo vea como una chica indefensa, linda, y no, o sea, como que lo que proyecta ella es, pues no, o sea, no puede. Entonces empieza a tener esas fricciones conforme va en el campo amoroso. O sea que cada vez que empieza el campo amoroso es donde ahí batalla Lady Oscar. Y como que, ay, no, o sea, no me quiere porque no soy el arquetipo de mujer, de que es linda, indefensa, ¿no? Ujú. Pero cuando se trata de su trabajo, le va como anillo al dedo ser así bien de varonil y ruda. Ahí le queda bastante bien. De hecho, desempeña su trabajo muy bien. De hecho, es de las mejores espadachinas. O sea, es bastante capaz. Y de hecho desempeña su papel muy bien. O sea, protege a María Antonieta a la perfección. Incluso se vuelve amiga suya porque pues es una persona no solo responsable, sino que también es muy honrada, ¿no? O sea, por el honor, o sea, así es Lady Oscar, ella lucha por el honor. Pero conforme va avanzando la historia, de Lady Oscar descubre estas fricciones que hay entre el pueblo y la realeza, ¿no? O sea, pues su María Antonieta, el rey de Francia y todos. Entonces, y cuando Lady Oscar empieza a tener más amigos del pueblo, y se da cuenta de las injusticias, de cómo los tratan, de cómo los olvidan, no los toman en cuenta. Está en una encrucijada y no sabe qué hacer, entonces termina yéndose al bando de la clase baja. ¿Sí? De hecho, termina involucrándose en la Revolución Francesa, lo que me gustó bastante también. Entonces, pues tenemos una historia con bastantes géneros, o sea, tenemos romance, tenemos drama, hay conspiraciones políticas, o sea, está psicológico, porque también está todo eso de cómo si soy mujer, cómo debería comportarnos, si soy hombre, o sea, cómo, entonces, creo que Lady Oscar es la que mejor refleja como que esa lucha entre que cómo debería ser, cómo me siento feliz, ¿sí? Y bueno, pues ya no les spoileo al final con quién se queda Lady Oscar, porque si se queda con alguien y cómo quedó todo, aunque obviamente si leen un poquito de historia francesa sabrán cómo acabó todo ahí, o sea, con la Revolución Francesa. Sí, sí. Bueno, entonces, a mí en lo particular me gustó mucho este manga. La diferencia entre el manga y el anime, si se fijan, el dibujo de Ryoko Ikeda da cierto aire como a Utena, ¿sí? De hecho fue como un precedente, ¿sí? Y la diferencia entre el dibujo
Aquí tenemos un dibujo de las páginas. ¡Tarán! ¿Sí? Si se fijan, pues sí da un aire, por ejemplo, de Candy Candy, un poco shoujo, pero pues no se vayan a ir con la idea de que es así bien simple, ¿no? O sea, está bien dramática la historia, ¿sí? Ujú. Y sí, aquí tal vez en el cómic, pues sí, hacen así como que chivis y personajes así un poquito exagerados, que en la animación, porque en la animación pues sí lo tratan de manejar todo bien dramas, así, bien dramas. Pero se respeta bastante bien la historia, entonces, sea cual sea la opción, yo recomiendo más el cómic, obviamente, pero ustedes pueden, les digo, tiene adaptación anime, tiene película, tiene, pues obra de teatro, no sé qué tan accesible sea, ¿verdad? Pero tienen esas opciones. Bueno, entonces, estas serían las dos primeras opciones, dos primeras recomendaciones. Les digo, estas hacen énfasis en cómo ha cambiado el rol de la mujer. Antes, si se fijan, pues las mujeres éramos muy oprimidas, no podíamos decidir sobre qué trabajar, o si lo hacíamos nos sentíamos culpables cuando elegíamos lo que nos gustaba, porque si no encaja en lo que se supone que debes hacer, pues algo andas haciendo mal, ¿no? Ujú. Y afortunadamente hoy en día, pues ya las mujeres ya podemos decidir en qué trabajar, ¿sí? Eso ya es algo. Ya que ganemos lo mismo, o sea, ya es otra cosa, ¿verdad? Que los hombres, pues, punto y aparte. Bueno, ¿y por qué creen que los autores de cómic manejarán esto? O sea, de cómo evolucionó el rol de la mujer. Bueno, pues porque hay cada vez más lectoras mujeres. A las lectoras mujeres nos interesa mucho saber la perspectiva desde otra mujer, ¿sí? O sea, por eso mismo cada vez hay más autores que andan usando en estos cómics históricos, pues personajes que son femeninos. Ujú. Bueno, las siguientes dos historias de las que vamos a hablar, pues hacen énfasis en un aspecto muy importante que fue el cimiento de muchas civilizaciones, que fueron las conquistas, ¿sí? Y pues yo el siguiente cómic creo que es uno de los más populares también, creo que luego lo van a ubicar. Aquí está. A ver si así se ve mejor. Siguiente cómic. 300 de Frank Miller. Bueno, ok, entonces 300. Bueno, pues este cómic, bueno, esta novela gráfica, como les digo, fue escrita e ilustrada por Frank Miller y pues también tuvo apoyo de Lynn Barley en los colores. Se publicó en el año 1998 y fue ganadora a varios premios Eisner en 1999, entre ellos Mejor Serie Limitada, Mejor Color y Mejor Autor Completo. Uh-huh. Y no, aparte de eso, pues tiene adaptaciones, ¿no? Obviamente la más conocida, pues la adaptación a película real, ¿no? Que creo que de ahí muchos han de estar ubicando a 300, ¿sí? Pero quienes no, pues vamos a explicar. Ok, ¿de qué va la historia de 300? Bueno, la historia describe la batalla de Termópilas en el año 480 a.C., ¿sí? Durante esta batalla, los griegos se enfrentaron a la conquista persa liderada por Yerjes I. Uh-huh. Y los griegos se dividieron en dos partes. Los ateneos lucharon por mar y los espartanos por tierra. ¿Sí? Que de hecho fueron en estos segundos en los que se enfoca la historia de 300. Sí, porque 300 es la alusión al número de guerreros espartanos que se tenía en comparación con la abrumadora cantidad de persas que creo que oscilaban los 1000 o más, ¿sí? Y con las que pues fieramente lograron pues en lo que se pudo detener el avance de los persas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ok. Bueno, la historia en sí pues es sencilla, o sea, pero lo que hace muy interesante la historia es cómo lo narra Frank Miller, ¿sí? Estaba leyendo yo el cómic y me di cuenta de que primero la estructura de viñetas
De hecho, creo que les voy a enseñar una imagen para que vean cómo está estructurada las viñetas que dibujaba Frank Miller. Trató de hacerlas como que lo más épicas posible, inspiradoras. De hecho, pues aquí tenemos una de las viñetas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, y se ve bastante épico, se fijan, tiene como que un contraste muy alto, ¿sí? Y no por ello Frank Miller olvida el poder del texto. También es lo que me gustó mucho de cómo narra esta epopeya de batalla Frank Miller, ¿no? El texto. Porque pues lo hace parecer bastante, eh, ¿cómo se dice? Pues épico, o sea, como que suena así como que bastante impresionante, te sumerge el texto así, o sea, sí sientes el fulgor de la batalla, sí sientes el sufrimiento de los soldados, sí sientes el pesar, o sea, lo transmite muy bien, ¿sí? Y bueno, el cómic está a color, aunque la mayoría de los contrastes que se manejan dos o tres tonos para que como que sean las siluetas la que lo cuenten, como que se enfoca mucho en siluetas Frank Miller. Y les digo que también juega mucho con cómo acomoda las viñetas para que se vea pues muy épico la, la escena. Y también otra cosa que me gustó mucho de Frank Miller es que le gustó aprovechar el ancho de la página. O sea, muchos autores nosotros como que si imprimimos nuestro cómic así, una impresión larga como esta, o sea, preferimos hacer los cuadros así largos, ¿no? Pero no, Frank Miller, no, vamos a aprovechar el ancho, hacer las mendigas viñetas largas que salían, pero le quedan muy bien, como que para ese cómic funcionaban muy bien. Siento que cuando abordas muchos personajes funcionan bastante bien las viñetas. Entonces, eh, les digo, está cortita la novela gráfica. De hecho, me sorprendió mucho la película porque le meten bastante paja o como que hacen que todo fluya muy lento para que se logre la extensión que requiere la película, ¿verdad? Porque pues, el hecho histórico en sí no es tan largo. Puedes profundizar en algunas escenas de cuando lo traicionaron a los espartanos y esas cuestiones, pero realmente está cortita, ajá. Es más el sentimiento de patria, ¿no? De patriotismo. Es como que lo que transmite esta novela gráfica, ¿sí? Y bueno, si a ustedes les gusta mucho todo este género de batalla, se quieren leer algo que fue real, o sea, esta historia fue real, la de Termópilas, pues está perfecto 300. Pero si ustedes si son público, pues ya menores de 12, pues yo no les recomiendo porque sí tiene bastante escenas un poquito subidas de tono en cuanto a sangre, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, es una guerra. Bueno, entonces, esa sería nuestra tercera recomendación. Les digo, esta tercera y cuarta, pues vamos a profundizar como que en historias de conquista, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la siguiente recomendación. Bueno, pues ya la siguiente creo que la más popular, pues. Tenemos a Asterix el Galo. ¡Tarán! ¿Sí? Asterix el Galo es una serie de historietas cómicas francesas escritas por el guionista René Goscinny e ilustradas por Albert Uderzo. ¿Sí? Estas empezaron a publicar en el año 1959 y siguen publicándose. Si ustedes están interesados en adquirirlo, lo maneja la editorial Norma. Y bueno, ¿a qué va la historia de Tri? No sé si hay alguno que haya visto alguna de sus adaptaciones. Tiene adaptaciones de todo. Tiene animaciones, tiene películas, creo que hasta tiene videojuegos. O sea que francamente de todos los que estamos hablando ahorita, creo que Asterix es el más ubicable. Bueno, ok, entonces eh, vamos a hablar sobre pues, de qué trata Asterix, ¿no? Pues Asterix se desarrolla en la Galia, ¿sí? Del año 50 a.C.
Y bueno, ¿qué era la Galia? La Galia pues representaba como que área de Francia, ¿sí? Bélgica, algunos Países Bajos, ¿sí? Y bueno, se supone que Asterix vivía junto con el resto de su pueblo en un área al noroeste de Galia que todavía no ha sido colonizada por Julio César. Quienes no sepan quién es Julio César era pues el emperador romano que pues andaba expandiendo su territorio en toda Europa, ¿sí? Entonces, ese fue como que la única excepción en donde Julio César no pudo conquistar y se debía en gran parte a Asterix y al resto de sus colegas galos. Porque pues, si ubicamos, por ejemplo, al compañero de piel de Asterix, que es Obelix, que tiene fuerza sobrehumana, o si ubicamos también a, por ejemplo, al druida, Panoramix, que creaba una fórmula mágica con la que todos los galos de ahí, de esa aldea, pues también se volvían súper fuertes, ¿no? Y pues con ese poder asombroso era con el que protegían al día. Y bueno, eh, a mí lo que me gusta mucho del personaje de Asterix, pues es como que el aspecto cómico, ¿sí? El aspecto cómico, porque miren, todos los cómics de lo que ya hablé, todos son bien dramáticos, oh, sí, no quieren a las mujeres, o derramamientos de sangre, pero aquí como que le dieron un buen giro, o sea, como que sí, están en una situación que en ese entonces debía haber sido muy pesada, no queremos que nos conquisten, ¿verdad? Vamos a resistir, vamos a defendernos. Y aún así, pues le ven el lado cómico y tratan de burlar a Julio César y hacerlo que batalle con situaciones muy humorísticas, muy chuscas. Entonces este está perfecto para cualquier edad. Y algo que me gustó mucho del cómic es que me encanta cuando Julio César y los otros romanos encargados de colonizar Galia, este, como que no quieren ir al pueblo de Asterix porque ya tienen fama de que siempre que van terminan todos golpeados y no quieren sufrir. Entonces, siempre que les habla el jefe, a ver, ¿quién de voluntario se va a ir a derrotar a Asterix? Y luego todos hacen pato y luego empiezan a hablar en latín. Y luego entonces me encanta así como que cada vez que se hacen pato todos hablan en latín. Y yo, pues está ingenioso, está ingenioso ese juego, ¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones cómicas, humorísticas que puedes encontrar en Asterix, en donde realmente casi todo se resuelve con ingenio. O sea, no tanto con fuerza bruta, a pesar de que sí la usan los galos que usan esa pócima mágica, pero lo principal es el ingenio, ¿sí? Entonces engañan a Julio César, en tretas, en bromas, en ese tipo de situaciones para pues evitar que los conquisten, ¿verdad? Bueno, ok, entonces tenemos estas dos recomendaciones, ¿no? Ambas de conquistas, ambas nos ofrecen dos panoramas muy diferentes de la conquista. Por un lado, tenemos pues un aspecto pues muy realista, muy dramático, ¿sí? De cómo es evitar que los conquisten a uno, defender tu territorio. Y otro muy humorístico, en donde lo importante es el ingenio, ¿no? Ingeniárselas, engañar al oponente para que tú mantengas tu status quo y así. Entonces, me parece muy interesante los dos puntos de vista, ¿sí? Ambas historias, les digo, se basan en hechos históricos reales, ¿sí? Porque pues ustedes investigan, las Galias existieron, Julio César también, nada más pues ya los protagonistas, en este caso Asterix, pues sí es inventado, y Leónidas de 300, ese sí fue real, así que pues hay de todo, ¿no? Bueno, ok. Vamos ahora a hablar de un cómic que mezcla bastante la fantasía y los hechos históricos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la siguiente recomendación. La Liga de los Hombres Extraordinarios.
¡Tarán! Bueno, esta novela gráfica, bueno, serie de cómics, fue escrita e ilustrada por, bueno, escrita por Alan Moore, ¿sí? Ilustrada por Kevin O'Neill, ¿sí? Se empezó a publicar en el año 1999, 2008, cuenta con 4 volúmenes, ¿sí? Y bueno, pues ¿de qué va la historia? Bueno, pues se llama La Liga Extraordinaria porque precisamente trata de eso, trata de las aventuras de un conjunto de personajes de literatura clásica que son reclutados bajo el imperio británico para defender sus propios intereses y pues básicamente esa es la idea, ¿no? Bueno, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles personajes de la literatura clásica son? Bueno, pues ahí tenemos a Mina, ¿sí? Mina, pues quienes han leído Drácula de Bram Stoker la ubican, quienes no, pues hay que leer Drácula, ¿sí? Tenemos también el personaje de Alan Quatermain, que es un explorador y cazador ya retirado. También tenemos a Hawley Griffin, que pues es el hombre invisible. Tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también un personaje de literatura clásica, muy recomendable. Y tenemos también al Capitán Nemo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estos personajes, cada uno con sus habilidades, su pasado oscuro, y ahora todos se han reunido para pues, prestar sus servicios al imperio británico. Entonces, este primer volumen narra cómo se fueron conociendo todos los miembros, ¿no? De la liga, ¿sí? Cómo los van reclutando, porque no los reclutan a todos de jalón, ¿verdad? Algunos son más complicados que otros. De hecho, tengan mucho cuidado con el volumen 1 porque básicamente lo spoilea bastante. No sé si alguien aquí ha leído el cuento de los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Si no lo han leído, no lean el primer volumen de la Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Por qué? Porque los van a spoilar totalmente, ¿sí? Ahí aparece el detective Dupin y ahí spoilea todo lo que sucedió, los crímenes de la calle Morgue, así que por favor, primero lean los crímenes y luego ya lean el volumen 1 de la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿ok? Y bueno, en el volumen 2, que de hecho fue el que ganó un premio Eisner, ¿sí? En categoría de mejor serie limitada, trata sobre una invasión marciana. De hecho, es la invasión marciana de la que hablaba el libro de las crónicas marcianas de Orson Welles, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? Y cada volumen se desempeña en un arco histórico diferente. Por ejemplo, el volumen 1 es en el año 1910, ya al final de la era victoriana en Europa, digo en Inglaterra, ¿sí? Y poco antes de la Primera Guerra Mundial. El segundo volumen ya se relaciona, se da en el año 1969, pues con todo el movimiento hippie, ¿sí? De liberación. Y pues ya el volumen 3 y 4 pues ya se están dando más en la época actual, ¿no? Como por el 2008, un poco antes de la crisis económica, ¿sí? Entonces, lo interesante con la Liga de los Hombres Extraordinarios es que se desarrolla cada volumen en una época diferente, ¿sí? Y pues tratan de retomar todos los aspectos históricos de la fecha. Pero lo que hizo interesante Alan Moore en esta ocasión fue jugar con personajes de literatura clásica, que por un lado yo lo analizo como mercadólogo y digo, pues está excelente, ¿no? Porque son personajes de dominio público y puedes usarlos sin tener que estar pagando regalías, como por ejemplo lo de Drácula, ¿no? O por ejemplo lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces fue muy ingenioso por ese lado que Alan Moore haya decidido usar esos personajes y también porque sabemos claramente que si usas el folclore o personajes que ya son populares en cierta cultura, es mucho más fácil que el público los adopte, ¿sí? Es mucho más fácil que las personas luego, mira, este personaje salió en este cuento, me gusta, ¿no? Y ya quieres leer el cómic, ¿no? Para saber cómo se desarrolla. Entonces, es lo que me gustó, ¿no? O sea, cómo utilizó esta estrategia Alan Moore. Y bueno, el estilo de dibujo que maneja Kevin O'Neill también está muy interesante. A mí me gustó
como que le gusta manejar mucho las rectas, no le gustan las cosas curvas, entonces se ve como que el diseño un poco, o sea, con estructuras como edificios está perfecto, o sea, y luego dibuja el Nautilus asombroso, ¿no? El primer volumen. Entonces se ve bastante impresionante, a pesar de que usa pura recta. El Kevin O'Neill me gustó. Ujú. Y pues está un poquito, el color, pues no se aventura demasiado con el color, o sea, como que maneja un color predominante en la página para que combine y así. Como una técnica que se está usando mucho también con algunos cómics actuales. Ujú. Y bueno, ok. Vámonos. Bueno, antes de ir con el siguiente, que pues ya el siguiente vamos a empezar a hablar un poquito sobre cómics. Un poquito más de guerrero, ¿no? Pero bueno, primero que nada, yo me imagino que los que son muy asiduos al género histórico como que chocan un poco cuando metes algo de fantasía, ¿sí? En el cómic. Y bueno, yo entiendo por qué, o sea, como que si tú eres muy fan de alguna época histórica y sí ponen algunos aspectos reales, pero en otros inventan y juegan con algunos aspectos, pues ya no te parece, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que es una buena estrategia, o sea, como que no ser 100% fieles al hecho histórico, porque para empezar, mucha de la historia que estudiamos actualmente puede que no sea real, ¿saben? O sea, puede que los antiguos manuscritos o todos esos información en la que se documentaban antes los historiadores, pues la hayan errado, ¿no? Porque pues uno es humano, puede equivocarse, ajá, entonces eh, yo creo que desde mi punto de vista, pues me parece una válida estrategia combinar algo de fantasía con la historia. Ujú. Sí, entonces, obviamente siempre poniendo al inicio de tu cómic. Este cómic está basado en hechos, no pueden ponerle parcialmente ficticios, ¿verdad? Pero ya aclararle al público, ¿verdad? Que no es 100% real, porque tampoco se vale que tú inicies tu cómic y digas, está basado en hechos reales y pues puras mentiras, o sea, tampoco. Ser muy claro con el cliente, ¿no? Digo, con el lector. Y ya, creo que es lo único. Bueno, entonces les digo, estos últimos tres cómics de los que vamos a hablar, pues vamos a hablar sobre un aspecto que era muy común antes en las antiguas civilizaciones, y era el hecho de forjar guerreros, ¿no? El primero de ellos se llama Vinland Saga. ¿Sí? Este es un cómic escrito e ilustrado por Makoto Yukimura. ¿Sí? Se empezó a publicar en el año 2005, aún sigue en publicación y consta de 22 volúmenes. Este ya cuenta con una adaptación de anime y si ustedes están interesados en adquirirlo, lo maneja la editorial Planeta de Agostini. Bueno, ok, entonces ¿de qué trata Vinland Saga? Bueno, Vinland Saga tiene por protagonista este chavo de aquí, ¿sí? Este chavo se llama Thorfinn. Uh-huh. Él es un islandés, ¿no? Entonces la historia se desarrolla en Islandia en el año 11, ¿sí? Que es por ese entonces cuando había todo ese furor de vikingos, ¿no? Entonces estamos hablando de una historia de vikingos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo inicia? Inicia con el padre de Thorfinn, que es Thors, ¿sí? Thors era un guerrero vikingo muy importante que desgraciadamente fue asesinado por un mercenario llamado Askeland. Uh-huh. Y pues desgraciadamente Thorfinn, quien es su hijo en ese entonces, tiene unos 7 años, no ve toda la masacre y queda traumado, entonces siente que es su deber vengar a su padre, así que se embarca en el mismo barco en el que se va el mercenario, ¿sí? Porque pues el mercenario tiene que llevarle la cabeza de Thor al enemigo que le pidió hacer el trabajo sucio, ¿no?
Y pues Thorfinn, al embarcarse ahí, va a tener que subsistir por sí mismo hasta que el mercenario se digne en darle el permiso de un duelo, ¿no? Porque es lo que quiere Thorfinn, quiere vengar a su padre, quiere matar al mercenario, pero pues aceptémoslo, en ese punto pues él tiene 7 años, no sabe cómo pelear, entonces pues pasan bastantes años y él empieza a mejorar sus capacidades de caza, empieza a aprender a cazar por sí solo, empieza a manejar bien lo único que le dejó a su padre, que fue una daga, ¿sí? De hecho, pues es la que maneja ahí en la portada, eso es lo único que le legó su padre. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente la historia pues trata de eso, o sea, eh, pues de cómo los vikingos se la pasaban colonizando varias áreas de Inglaterra en ese tiempo. De hecho, la historia sigue evolucionando más y más hasta que el protagonista, Thorfinn, incluso termina involucrándose con la corona de Inglaterra y todo eso. Entonces, pero pues su objetivo en este punto pues es la venganza, simplemente, ¿no? Lo que me gustó de la historia, bien, por ejemplo, aquí tenemos una viñeta. También me gusta mucho eso del manga, ¿no? De que tiene una especie de dibujo bastante realista, curiosamente limpio, mucho más limpio que Berserk, ¿sí? O sea, si lo comparamos, pues yo creo que lo que más se acercaría, ¿no? Y bueno, les decía, lo que me gustó más que el protagonista fue otro de los personajes que aparece en la misma historia. De hecho, en la historia aparece Leif Erikson, ¿sí? Y aquí alguien ubica a Leif Erikson, pues Leif Erikson fue uno de los primeros descubridores del continente americano y de hecho esta historia la respetan aquí en el cómic de Vinland Saga. De hecho, se supone que Vinland significa tierra de vino y así es como Leif Erikson llama a la América. Sí, le dice Vinland, ¿no? Yo sí, crucé el mar y creí que me iba a caer porque los vikingos todavía creían que pues la tierra era plana y que te ibas a caer por ahí. Y no, sí atravesé el mar y luego encontré esta tierra y encontré estos primitivos y pues salen apaches y todo eso. Era como que un clima más benigno y todo eso. O sea, la pintaba como que la tierra prometida, ¿sí? Y por ese entonces se supone que Islandia trataba de hacer como que ir a otras áreas, ¿no? Y primero termina yendo a Groenlandia, pero pues ya después terminó descubriendo que Groenlandia está llena de hielo, entonces no es muy bien como para vivir ahí, ¿sí? Sí, porque algunos también incluso venían de Noruega y... Pero pues Islandia es horrible para vivir, está súper helado. Entonces, lo que me gustó de este personaje, Leif Erikson, ¿no? Entonces respetan esa historia y también me gustó mucho que él pues es comerciante, ¿no? Entonces reflejan cómo era la vida de un comerciante en ese entonces, cómo era ir a otros lugares en barco a negociar. Eso me gusta mucho a mí. Y quizá porque pues yo no soy como que estoy muy apegada a las historias de guerreros. Digo, me encanta todo eso del honor y lo reflejan también en esta historia, ¿verdad? Hasta este punto, pues el personaje de Thor era una persona muy honorable. De hecho, la razón por la que lo asesinaron fue porque él pertenecía antes a un clan vikingo, pero ya no quería matar, entonces desertó en la batalla, huyó, hizo creer a los demás que estaban muertos, pero le salió el tiro por la culata porque lo descubrieron y ya, entonces uno como que empatiza con Thor, dices, pues es que si yo matara gente toda la vida, sí, como que sí quisiera retirarme y ser feliz y sentar cabeza y tener familia y todo eso. O sea, uno lo entiende perfectamente, o sea, me parece honorable su causa. No me parece ruin que haya huido, lo ruin sería haber estado matando sin razón todo el tiempo. Pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, tenemos este primer cómic y les digo, vamos a hablar de otros dos que también nos hablan pues de este aspecto de guerreros, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de Rurouni Kenshin. Bueno, Rurouni Kenshin es un cómic, bueno,
manga, ¿verdad? Escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki, ¿sí? Este se publicó desde el año 1994 hasta 1999 y cuenta con 28 volúmenes. Actualmente aquí en México lo maneja la editorial Panini, ¿sí? Y bueno, Rurouni Kenshin ya cuenta con adaptaciones de animación, de película, pues tiene bastante, ¿no? Y bueno, ¿de qué va la historia de Rurouni Kenshin? Bueno, la historia inicia en el año 2 de la era Meiji en Japón, ¿sí? Es alrededor de 1868 y 1912, ¿sí? Para que se ubiquen. Entonces se supone que en esa época Japón estaba pasando por un proceso de occidentalización, ¿sí? O sea, ya quería volverse civilizado, quería estar a la par de otros países occidentales. Entonces empezó a relegar parte de su cultura y de clanes y todo eso. Y entonces lo más como que importante o rescatable de este aspecto de la era Meiji es que ya lo que eran los samuráis, ¿sí? Porque los samuráis eran los guerreros que usaban una espada y que defendían a su amo, ¿no? Tenían un amo y pues en esta época la Meiji pues ya no, o sea, ya no eran importantes, eran prescindibles, ya los guerreros samuráis ya no eran vitales en esta nueva civilización donde se supone que ya el mundo arreglaba sus problemas con leyes, civilizadamente, con palabras, donde ya el fuerte ya no era importante, ¿no? Entonces, esa es como que la mayor diferencia, ¿no? Y bueno, el protagonista, llamado Kenshin, por eso se llama Rurouni Kenshin, y Rurouni significa vagabundo, ¿sí? Entonces, básicamente la historia se traduciría como algo así como el vagabundo Kenshin, ¿no? Entonces, él empieza a vagar por Japón hasta que llega a Tokio junto con su katana, que posee la espada que usaban los samuráis, ¿no? Lo cual está prohibido porque en la nueva era ya no está permitido que si tú eres un civil, pues andes con una espada por ahí, ¿verdad? Y se mete en muchos problemas, pero él aún así no quiere deshacerse de su espada y más por nada porque, pues en parte es una espada especial, ¿no? Que tiene un filo al revés, en donde no puedes matar al oponente, pero sí sirve para que des golpes muy contundentes y destruyas otras cosas, ¿no? Muy conveniente, ¿no? Y luego también porque él tiene como que la misión de ayudar al débil, ¿sí? Y cree que el nuevo sistema pues iba a funcionar, pero como que necesita ayudadita, ¿no? Como que va a estar lento, que la gente realmente la respeten y todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo inicia la historia de Rurouni Kenshin? Les digo, Kenshin empieza... Aquí tienen unas páginas de trazo de cómo era el trazo de Nobuhiro Watsuki, ¿sí? Bueno, entonces, les digo, Kenshin empieza a vagar y luego se encuentra con una dueña de un dojo, ¿sí? Que se llama Kaoru Kamiya, ¿no? Y ella, pues primero le advierte, ¿no? A Kenshin, oye, no puedes andar con espada, te va a agarrar la policía, quién sabe qué. Y ya, pues Kenshin le dice que no le importa, o sea, realmente esa espada no puede matar a nadie, no hay problema, ¿no? Así muy relajado. Como que tiene una personalidad muy relajada, muy tranquila. Uh-huh. Esa es como que la personalidad de Kenshin. Y bueno, entonces después tienen algunos problemas con el dojo de Kaoru porque dicen que Batosai, el antiguo guerrero que mataba a las personas con un solo sablazo y en el aire, volvió a aparecer en Tokio y que viene de ese dojo, ¿no? Del Kamiya. Entonces, Kaoru está muy enojada porque andan quemando el nombre de su dojo y quiere darle una lección a los responsables, ¿no? Que andan quemando su nombre. Dice, no, pues ya, me voy a enfrentar a ellos porque ella pues sabe usar la espada de madera, pero pues nada más, ¿verdad? Y solo con esa idea quiere enfrentarse porque no puede tolerar la idea de que anden deshonrando el dojo que era de su antiguo padre que ya falleció, ¿no? Entonces ella quiere rescatar ese honor del dojo. Y Kenshin pues por una parte dice, no, pues como que voy a ayudarte porque
quién sabe en dónde te andas metiendo, tienes muchas agallas, eres muy valiente, pero qué tal si son unos malandrines bien peligrosos, ¿no? Y sí, resultó que era un tipo bien gorilón, o sea, el que se hacía llamar de Batusai. Y ya lo enfrenta a Kenshin, y ya usa su maestría en la espada y lo derrota de la nada, ¿no? Y entonces, pues se queda muy asombrada Kaoru y todos los demás, así como que, ¡ah! Esa maestría, tú debes ser Batusai, porque así es como le llamaban el guerrero samurái así más famoso. Y sí, de hecho, Kenshin Kimura, su antiguo yo, era Batusai. Pero ya no le gusta ese nombre. Todo el tiempo le dice a Kaoru que no le llame así porque, pues, el pasado, pasado. Y ya no quiere volver a matar gente. Esa es su nuevo motor. No, no, yo no voy a matar gente. Yo la voy a defender, ¿sí? Entonces, ya de ahí se hacen, pues, buenos amigos. Ya después habrá una relación amorosa, pero sí. Y se van integrando cada vez más y más personajes. Tenemos también a Yahiko, que es un chavo de unos 12 años más o menos, está peque, que es huérfano y que desgraciadamente roba para vivir y después termina uniéndose también al dojo de Kaoru. Ujú. Y también se termina, pues, uniéndose más o menos como que al grupo Sanosuke Sagara, que también es un guerrero, ¿no? Un guerrero eh, que también, pues, menor que Ronnie Kenshi, pero pues ya más grande que Yahiko, tendrá unos 17. Ah, esa es otra cuestión. Nadie sabe qué edad tiene Kenshin, o sea, todo el mundo anda como que, ay, si tú peleaste en la era de la anterior, entonces debes tener más de 30 años, pero él siempre dice que tiene 28 y pues todo el mundo le cree y es tragaños y bueno, ok. Entonces también se une Sanosuke. Bien, Sanosuke es este de aquí. Ta, ta, sí. Él maneja una especie de arma gigante que le llama Sabato, ¿sí? ¿Sí? Que es como una especie de hacha, ¿sí? Y también es muy bueno peleando a puño limpio. Entonces, pero pues obviamente el más poderoso ahí es Kenshin, ¿no? Entonces, pues la historia va evolucionando para que Kenshin se vaya enfrentando cada vez a rivales más fuertes. Sí, como por los antiguos arquetipos que se usaban mucho en cómic, ¿no? De que hay un rival, lo derrotas y luego tienes otro rival más fuerte y así. Pero pues también crece mucho lo que es el dilema de realmente si Kenshin está luchando por algo realista. De hecho me gusta mucho la saga de Makoto Shishio, porque de todos los rivales que tuvo Kenshin quizás es el único que no pudo derrotar. Makoto Shishio era un hombre que vivió en carne propia lo peor de todo esto de la restauración. Lo quemaron vivo y luego tuvo que ponerse un chorro de vendas y siempre tenía dolor y desarrolló una maestría de la espada como nunca se había encontrado. Y luego dice que lo único que lo hacía vivir era su creencia de que el más fuerte es el que sobrevive y si no sobrevives es que no mereces vivir. Entonces, pues ya está como que pelea con Kenshin y pues Kenshin sí lo derrota. Pero pues por muy poco margen y porque francamente Makoto Shishio como que tenía límite de tiempo para pelear con Kenshin y si se excedía de ese tiempo como que él mismo sus heridas se quemaba o algo así. Entonces ya uno se queda pensando, bueno, si derrotaste a Makoto Shishio no estarías dándole la razón en que el más fuerte es el que derrota al débil, o sea, entonces como que te dan también muchos dilemas éticos en qué pensar y te quedas, ah, pues sí. Entonces no solo se trata de un cómic de batallas, también es un cómic donde se habla mucho sobre dilemas éticos, ¿no? ¿Qué es lo correcto, qué no? Ujú. Y obviamente tiene su parte de comedia romántica, un poco leve zona, más de batallas, pero sí. Bueno, ok. Bueno, vamos con el último que yo creo que es uno de los favoritos en este momento y es Demon Slayer. ¡Tarán! Bueno, Demon Slayer es una obra escrita e ilustrada por Koyoharu Kotoh y bueno, se empezó a publicar en el año 2016 y recién en este año 2020 se acaba de terminar con un total de 23 volúmenes.
Ya cuenta con una adaptación de anime y pronto una película animada también. Lo maneja actualmente en la editorial Panini, como pueden ver. Y bueno, esta a diferencia de la anterior también, bueno, también se desarrolla en Japón, pero se desarrolla en la época Taisho. Taisho es en el año 1912 a 1926, justo después de la era Meiji. ¿Y qué diferencia había entre estas dos eras? Bueno, la era Meiji les digo que era ese cambio a la occidentalización para que fueran más civilizados en Japón. Pero pues se hizo a muchos tropiezos, o sea, como que civilizado a Meiji, ¿sí? Y la era hecho como que ya era para afianzar, ¿no? Ya era para afianzar esta nueva era más civilizada. De hecho, fue en esta era donde surgió la Primera Guerra Mundial y donde Japón tuvo que pues, participar como país aliado y todo esto. Pero bueno, ok. ¿De qué va la historia? Bueno, la historia de Demon Slayer, que también se le conoce como Kimetsu no Kaiba, no Yaiba, perdón, o Guardianes de la Noche también, gira en torno al personaje de Tanjiro, que es este de aquí, Kamado Tanjiro, ¿no? Y a su hermana Nezuko, que tenemos al lado. Bueno, Tanjiro pertenece a una familia, pues algo pobre, que se dedica a vender carbón en un pueblo. Y desgraciadamente una noche cuando Tanjiro va al pueblo a precisamente vender carbón y él se queda a resguardo con uno de los locales allá, cuando regresa a la mañana siguiente pues descubre con atroz que toda su familia ha sido masacrada por un demonio, porque es lo que se creía por ese entonces, de que había demonios que salían por la noche y que cazaban humanos, ¿ok? Entonces, él desesperado trata de ver si hay algún sobreviviente de su familia y a la única que encuentra sobreviviente es a su hermana Nezuko, ¿sí? Mira, aquí tenemos un poquito más o menos cómo trata, es el trazo de Koyoharu. Bueno, ok, entonces, pero de pronto descubre que aunque ella sobrevivió al ataque, sufrió un cambio, y es decir, empieza a actuar como si estuviera frenética, ¿no? Entonces al inicio Tanjiro no entiende por qué su hermana la empieza a atacar y luego le empieza como que a hundir sus garras y luego de pronto ella empieza a crecer y se pone más fuerte, entonces Tanjiro está como que muy asustado, ¿qué pasa? Como que está actuando como demonio, ¿no? Y de pronto aparece uno de los que les llaman guardianes de la noche, ajá, que son los que matan a los demonios, ¿sí? Y empieza a atacar a su hermana. Entonces Tanjiro la defiende, se pone entre los dos y dice, no, no la mates, es mi hermana. Y obviamente el guardián le dice, oye, pero ¿qué no te has dado cuenta de que ella es un demonio? O sea, te está atacando hace poco, si yo no aparezco te mata, o sea, sé razonable. Entonces Tanjiro no puede aceptar que él mate a la única persona de su familia que aún sigue con vida, aunque se haya convertido en demonio. Y hace todo lo que esté en su escaso conocimiento como guerrero o de defender al inocente para que no le haga nada a ese guardián. Y lo logra. Entonces se da cuenta el guardián de que tal vez la relación que tienen entre ellos dos, porque hay un punto en el que la hermana incluso también defiende a Tanjiro del guardián, de que la relación que tienen ellos dos es muy fuerte. Entonces dice, bueno, tal vez ellos son una excepción, tal vez él sí pueda encontrar una cura, ¿no? Para que su hermana se vuelva a ser humana y los deja con vida a ambos. Y le recomienda a Tanjiro que vaya a entrenar con su antiguo maestro, ¿sí? Entonces ahí es donde inicia la historia de Tanjiro, ¿no? Ya tiene una encrucijada donde quiere aprender a hacerse más fuerte, quiere ser un guardián, quiere aprender todo lo que pueda sobre demonios y con el fin de encontrar alguna cura, ¿no? Porque si alguien tiene o sabe de alguna cura para evitar que alguien sea demonio, pues debe ser un propio demonio, ¿no? Ok, entonces hasta ahí la primicia pues está buena, está interesante. Me gusta cómo juegan con el folclore del demonio, ¿no? Pues algunos entre más matan humanos, por ejemplo, pues se vuelven más fuertes.
o de que algunos tienen habilidades especiales, o por ejemplo, de qué forma puedes matarlos, ¿no? O que nada más los puedes matar con la luz del sol, y pues eso juega mucho con mucho folclore, tanto oriental como occidental, ¿no? De que el sol mata a los seres diabólicos, ¿no? O cortándole la cabeza con una espada especial, que es la que le enseñaron a usar a Tanjiro en esta saga. A ver si tengo alguna escena con eso. Pues sí. Bueno, entonces, pues de eso trata, ¿no? Entonces, tenemos una historia de aventuras. A mí en lo personal me gustó mucho y más que nada por el desarrollo de personajes. Siento que está muy bien trabajado, como que se diferencian muy bien, no son personajes tan estereotipados. El protagonista, ya no lo decía otro compañero mío cuando discutíamos sobre la obra precisamente, que no es el clásico personaje de shonen trillado que se cree machín y que lo puede todo. No, no, de hecho todo lo contrario. Tenemos un personaje muy humilde, muy amable, exageradamente amable. De hecho, muchos de sus colegas y su propio maestro empiezan a dudar sobre él si tiene potencial de ser guerrero, precisamente porque es demasiado amable y dicen, no, pues no va a durar. Si no le gusta matar al oponente y es un demonio, ¿cómo va entonces a descubrir la cura para que dejar de ser demonio? ¿Sí? Entonces, pues tenemos ese aspecto que a mí me gusta bastante, que es humilde. Y les digo, no solo él, o sea, todos los demás personajes están muy bien desarrollados. Ya después yo he visto bastantes dibujos de fans que han hecho de otros personajes que salen más adelante, como Inosuke, o por ejemplo también el personaje de Zenitsu. A mí me gusta mucho Zenitsu. Lo pintan como muy cobarde, pero pues a mí me agrada. Ajá. Y están como que muy bien desarrollados, diferenciados, ¿no? Eso es también lo que me gusta de la obra. Y también me gusta mucho cómo hacen el juego de estrategia, ¿no? O sea, no solo se trata de que tú eres más fuerte y luego te llega un rival más fuerte, y luego lo derrotas, y luego te llega otro rival más fuerte y luego lo derrotas, ¿no? O sea, aquí como que ya le pusieron el aspecto de ingenio, de que, bueno, tal vez tu oponente sí es más fuerte que tú y tú no eres tan fuerte. O sea, si usas pura fuerza, no lo vas a derrotar. Entonces lo que tienes que hacer es usar un juego de estrategia. Tienes que ver cuáles son las debilidades, llegarle por ahí. Y eso también está muy inteligente, muy bien hecho en la obra. Y también tuve la oportunidad de ver la adaptación de anime y miren, siendo sinceros, el trazo de dibujo de Koyoharu no me molesta mucho. De hecho, me agrada el estilo un poco desgarbado y recto que maneja el autor. Pero pues sí, ciertamente la animación con el color y los efectos que quedaron muy muy bien, obviamente está también muy recomendable, ¿sí? Pero no por eso hay que darle desdeño al manga. De hecho, el manga avanza mucho más rápido que el anime. El anime, uy, pues le ponen pájaro y como que bastante, ¿sí? No, entonces si quieren algo rapidín, pues mejor el manga o el cómic, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, pues esas serían las recomendaciones de hoy. Espero que les hayan gustado. Les recuerdo que en los comentarios pueden dejarnos también recomendaciones de cómic. Y les pido de favor que todos ellos que estuvieron haciendo comentarios que no estaban al caso, bueno, pues que no me hagan perder mi tiempo y que se retiren para la próxima. En la siguiente sesión vamos a estar hablando de un tema muy polémico que es la lucha de sexos. Entonces vamos a hablar de cómics para mujeres y cómics para hombres. ¿Cuáles son las características que debería tener cada uno y cómo juega el papel del autor en la creación de este tipo de protagonistas? ¿No? Vamos a responder algunas preguntas que nos pueden intrigar un poco, como un autor masculino puede crear un personaje femenino realista o no, o viceversa, o qué se considera que sea para mujeres, o qué se considera para hombres, o ya se considera unisex, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de este tema, vamos a analizarlo y, claro, vamos a hacer recomendaciones también. Bueno, ok. Entonces, bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí.
Nos vemos en la próxima sesión. Les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron sintonizando y los que estuvieron haciendo aportaciones útiles. Nos vemos en la próxima sesión.